sindical de Viña del Mar. Muy buenas tardes, mi nombre es Sergio Morales, soy presidente del Sindicato 1 de Codelco Ventana y también participo como uno más en la red sindical de Viña del Mar, que es una organización de hechos que se constituye hace unos 5 o 6 años atrás a partir de la necesidad de apoyarnos solidariamente, de respaldarnos, de cooperarnos en temas de conocimiento y fundamentalmente basado en la amistad. Voy a tocar varios temas, voy a ir mezclando seguramente y voy a ir dando una opinión un poco a partir de la experiencia personal en temas sindicales. Yo personalmente tengo alrededor de 8 años, cumplir 8 años de dirigente sindical. Pero tengo experiencia de muchos más años participando en el movimiento como un trabajador común y corriente. Seguramente lo que yo pueda decir acá va a ser descalificado, podría ser descalificado, ¿no es cierto?, por gente que tiene mucho más conocimiento en orden a temas formales y que tienen que ver con el comportamiento del ser humano. Pero parto diciendo que es mi experiencia y seguramente, como son experiencias personales, estas pueden ser de diferente mirada y de diferente opinión. Cuando se nos plantea la discusión respecto de la unidad, la verdad que la pregunta que nos queda a nosotros es ¿de qué parte de la unidad vamos a hablar? ¿O qué parte de la unidad es la que vamos a discutir? ¿O de qué parte de la unidad a nosotros nos interesa hablar? Como trabajadores, como personas, como ciudadanos de este país. Y si uno se da una vuelta por el diccionario da dos acepciones que son más o menos las que nosotros necesitamos. Y una dice que es propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Y la otra acepción, que es un poco válida, dice respecto de la unión o la conformidad. La verdad que desde el punto de vista de los trabajadores del mundo, yo creo que ninguna de las dos definiciones sirve. La pregunta quizás de fondo es si nosotros como trabajadores somos realmente sujetos de unidad. ¿Nos interesa en esencia ser unidos? ¿Nos interesa en esencia estar agrupados? Personalmente creo que no. Personalmente creo que la esencia del ser humano es efectivamente el individualismo, el egoísmo y el personalismo. Y creo que desde ahí nace un poco el por qué el ser humano en determinado momento de la historia personal o de la historia social, requiere agruparse. ¿Por qué nos agrupamos? Simplemente porque tenemos que resolver necesidades comunes. Estas necesidades comunes parten del individualismo. Cuando yo requiero resolver un tema personal y no lo puedo lograr porque mi capacidad no me lo permite o porque soy definitivamente débil frente al contrario, o el oponente, o la empresa, o el sistema, me veo en la obligación de buscar ayuda. Y es ahí donde empezamos nosotros a relacionarnos, a buscar apoyo y a concordar formas, estrategias para poder salir adelante. Cuando nosotros llegamos a esa instancia, colocamos por encima del bien particular el bien común. Y hemos podido ver, ¿no es cierto?, y escuchar a los compañeros que me antecedieron y que han planteado problemáticas absolutamente particulares, pero que en la esencia también son de todos nosotros. Entonces ahí es donde es necesario que nosotros entendamos de que desde la unidad se pueden construir cosas que van a ir a solucionar los temas particulares. ¿Cuál es la problemática hoy día en Chile respecto de la unidad? Como se dijo anteriormente, parte, ¿no es cierto?, con el quiebre institucional en Chile, de una dictadura brutal, asesina, destruye todos los mecanismos que hasta esa época habíamos sido capaces de construir los trabajadores. Y posteriormente, y hay que decirlo, cuando volvemos a la democracia,
la nueva institucionalidad no hace nada por mejorar, potenciar o enriquecer. Entonces muchas de las cosas que se arrastran hoy día respecto de esta forma de funcionamiento que hoy día nosotros tenemos como trabajadores en Chile han sido avaladas, permitidas y en definitiva proyectadas en el tiempo. Yo pregunto, ¿es necesario que exista la organización sindical para defender los derechos de los trabajadores? Por cierto que no. Si esta cuestión tiene que ver con la esencia del ser humano, ¿es necesario que yo tenga 8 trabajadores para poder formar un sindicato? ¿Es necesario que yo tenga un contrato de trabajo de alguna determinada clase para poder formalizar una organización que me ayude a solucionar los problemas que tenemos como trabajadores? Por cierto que no. Y está demostrado, tenemos una compañera acá que ha sido capaz de formar un sindicato que por ninguna parte, legalmente hablando, tiene ninguna posibilidad de organizarse. Porque el trabajador a honorarios no existe en la legislación laboral, ¿no es cierto?, con derechos que le permitan, ¿cierto?, asociarse, negociar o discutir o representar a sus compañeros. Entonces la cuestión aquí de fondo tiene que ver con el convencimiento que los trabajadores del país debemos tener respecto de nuestros derechos. Cuando nosotros seamos conscientes de los derechos que tenemos, vamos a ser capaces de exigir ese derecho sin importar incluso que exista una organización. Resulta casi contradictorio. Pero hablando de la esencia del problema, creo que esa es. Creo que aquí lo que falta es que nosotros como organizaciones formadas, como organizaciones estructuradas, como dirigentes que tenemos alguna característica de liderazgo, debemos salir a exigir no solamente la posibilidad que nos den de organizarnos, sino que simplemente organizarnos para poder obtener el mejoramiento de la calidad de vida que nosotros necesitamos. Y que tiene que ser acorde incluso con este sistema actual que nosotros vivimos, que a juicio personal también creo que es el gran culpable de la forma en que nosotros funcionamos. Y tiene que ver con el mercado y tiene que ver con el consumo. Y volvemos al origen, al individualismo, a la diferenciación, al egoísmo. Cuando nosotros caemos en el sistema de mercado y somos parte de este sistema de consumo, nosotros estamos validando todas estas lógicas que se nos han impuesto desde el poder respecto a mantenernos divididos, separados, enemistados y absolutamente desencontrados. Porque hoy día nos organizamos, ¿no es cierto?, en diferentes formas. Una de las más útiles para el empleador, el empresario y el Estado incluso, es hacer la división dentro de su propia empresa o centro de trabajo con los trabajadores. Y así vemos, por ejemplo, que van creciendo y van naciendo en los diferentes centros de trabajo organizaciones sindicales paralelas que obedecen a uno u otro interés. Que por cierto ninguno de los dos, cualquiera de ellos, ¿no es cierto?, descalifica al otro. Todas son razones suficientes para poder hacer una lucha, para desencadenar, ¿no es cierto?, un movimiento sindical. Pero el tema está en la forma en que eso se aplica, en la forma en que eso se usa, para poder mantener a los trabajadores divididos, unidos, enemistados. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de avanzar en aquello, y más que la unidad, yo hago mención a la solidaridad. Creo que más que la unidad propiamente tal como concepto, es la solidaridad la que tiene que envolvernos y desde la solidaridad ser capaz de crear en conjunto un movimiento de trabajadores unidos por condiciones comunes, por características comunes. Porque aquí no hay trabajadores supuestamente de mejor o de peor clase o de primera o segunda categoría, pero en la práctica sí existen. Si nosotros vemos que desde el punto de vista legislativo hay más de una, dos, tres o cuatro opciones o formas de tener trabajadores en Chile. Cuando nace, ¿no es cierto?, el movimiento de reclamo de los trabajadores subcontratados, el legislador o los legisladores se apuran y generan una ley de subcontratación. ¿Y para qué queremos una ley de subcontratación? ¿Para qué? Si las condiciones laborales tienen que ser para todos los trabajadores iguales. O sea, aquí inventamos una normativa que se acomoda a las necesidades del mercado. Y del mercado hablo de toda la gama de mercado, o sea, hablo de los empresarios,
hablo del Estado, hablo de todas las formas de trabajo remunerado que se puedan dar en este país. Y en vez de mejorar la condición de los trabajadores contratistas de cualquier empresa, lo que hace es todavía precarizarla más. Y hoy día tenemos una figura de trabajadores, ¿no es cierto?, que son aquellos que pueden cubrir las necesidades cuando hay licencias de largo plazo, postnatal, aumento de capacidades productivas, etcétera, que no tienen ningún beneficio y ningún derecho. Son trabajadores de la empresa, dependientes de la empresa, pero no son trabajadores de la empresa. Estamos en el tiempo. Entonces, para terminar y dejar un poco planteada la discusión en ese ámbito, quisiera leer una pequeña definición que al buscarla yo encontré que era un poco más ajustada, ¿no es cierto?, a lo que debiéramos de discutir y a lo que debiéramos de hoy día tratar de entender, y dice que la unidad se construye a partir de una visión compartida, una esperanza anhelada, un fin altruista o una causa para el bien común. La unidad da sustento, fuerza y valor para hacer que lo imposible se haga posible. Junto con la determinación y el compromiso, la unidad hace que la tarea más difícil parezca fácil. La estabilidad de la unidad proviene del espíritu de igualdad e identidad, de los valores nobles personificados de los principios universales fundamentales. La grandeza de la unidad es que se respete a todos. La unidad crea la experiencia de cooperación, aumenta el fervor y el entusiasmo por la tarea y hace que el ambiente sea poderoso y facilitador. Compañeros, nosotros tenemos estas cuestiones en nuestras manos. Nosotros tenemos que ser capaces de generar este nuevo mundo, esta nueva forma, esta nueva manera como trabajadores de relacionarnos, de protegernos y de cuidarnos. En la medida que nosotros logremos la unidad con esta perspectiva, vamos a ser capaces de controlar o de manejar o de mejorar nuestras condiciones laborales, nuestras condiciones de vida, nuestra calidad de vida. Por lo tanto, no nos quedemos pegados en la estructura legal que se nos ha impuesto. Hay que salir de esa legalidad y hay que entender que la forma de convivencia tiene que estar en la base de la sociedad y no en la élite política o la gobernante o la dictadura de Dios. Eso es.